La noche en que descubrí que mi esposo me estaba engañando, no grité, no lloré, sonreí. Porque en ese instante entendí que él no era el único que había estado mintiendo. Durante 10 años creí que conocía cada gesto de Daniel, cada silencio, cada suspiro, pero esa noche, mientras lo veía dormir con el teléfono apretado contra el pecho, supe que había compartido mi cama con un desconocido. Todo empezó con algo tan insignificante que casi me avergüenza admitirlo, un perfume. Daniel siempre olía a jabón neutro y café, pero una tarde regresó a casa con un aroma dulce, femenino, algo floral que se quedó flotando en el aire incluso después de que se quitó la chaqueta. Es del ascensor, alguien se pasó con el perfume, me dijo riendo. Yo también reí porque confiar era más fácil que sospechar. Nuestra vida parecía estable, una casa cómoda, cenas los domingos con amigos, planes para un viaje que nunca llegaba. Yo trabajaba medio tiempo en una galería de arte y él era arquitecto en una firma reconocida. Siempre decía que estaba saturado de proyectos, que la ciudad no dormía y que él tampoco podía hacerlo. Las primeras semanas ignoré las señales, mensajes que hacía desaparecer, llamadas que contestaba en el balcón, duchas inmediatas al llegar a casa. Me decía que estaba paranoica, que el estrés me estaba afectando. Y yo quería creerle. Pero hay una intuición que nace en el estómago, una punzada constante que no se calla. Empecé a notar cómo sonreía al mirar la pantalla, cómo inclinaba el teléfono lejos de mí, cómo su cuerpo estaba presente pero su mente parecía viajar a otro lugar. Una noche le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Se quedó inmóvil un segundo, lo suficiente para que yo lo notara, y luego negó con la cabeza. Estás imaginando cosas, amor. Esa palabra, amor, sonó vacía. Decidí observar en silencio. No quería ser la esposa histérica, quería pruebas. Revisé los estados de cuenta y encontré cargos en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté, dijo que eran reuniones con clientes. Lo dijo tan seguro que casi me convenció. Pero después encontré una factura de un hotel boutique en el centro, un lugar discreto, elegante. Error del banco, respondió sin siquiera mirarla bien. Esa indiferencia me dolió más que una confesión. Comencé a cambiar mis rutinas sin avisarle. Salía antes del trabajo y pasaba por su oficina. Una tarde lo vi salir acompañado de una mujer que reconocí de inmediato, Clara, mi amiga. No una amiga cualquiera. Clara había estado en nuestra boda, había llorado abrazándome cuando le prometí a Daniel que sería para siempre. Ella me llamaba hermana. Desde el otro lado de la calle los vi reír, demasiado cerca, demasiado cómodos. No se besaron, no se tocaron de forma explícita, pero había una intimidad que no se improvisa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise cruzar la calle y enfrentarlos, pero algo me detuvo. Necesitaba más que una sospecha. Esa noche invité a Clara a cenar. Quería mirarla a los ojos mientras hablaba de mi matrimonio. Se presentó con una botella de vino y esa sonrisa impecable que siempre tenía. ¿Cómo estás, preciosa?, preguntó. Yo la observaba cada vez que Daniel hablaba. Sus miradas se cruzaban apenas un segundo más de lo normal. Cuando fui a la cocina, los dejé solos a propósito. Desde el pasillo escuché un murmullo. No distinguí palabras, pero sí un tono íntimo bajo. Cuando regresé estaban separados, como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo notarían. Después de esa cena no pude dormir. Daniel se quedó profundamente dormido y dejó el teléfono en la mesa de noche. Lo tomé con manos temblorosas. Nunca había invadido su privacidad, pero ya no me sentía culpable. Necesitaba saber. Su contraseña era nuestro aniversario. Irónico. Abrí sus mensajes y ahí estaba, no puedo dejar de pensar en lo de hoy, escribió Clara. Mi visión se nubló. Seguí leyendo. Ella no sospecha nada, respondió él. Sentí una mezcla de náusea y rabia tan intensa que tuve que correr al baño. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que veía. 10 años de matrimonio reducidos a una conversación fría en una pantalla. Pero lo peor no fue la traición física. Fue la complicidad, las risas compartidas a mi espalda, los planes que mencionaban, fines de semana de trabajo que en realidad eran escapadas juntos. Y entonces encontré algo más.
Un mensaje de Daniel a alguien llamado L. Todo está bajo control. Pronto será libre. No entendí. ¿Libre de qué? ¿De mí? Volví a la conversación con Clara y noté que hablaban de dinero, de una inversión, de vender la casa. Mi casa. Nuestro hogar. Cuando firmemos podremos empezar de verdad, escribió ella. Esa frase me heló la sangre. No solo me estaban engañando, estaban planeando algo a mis espaldas. A la mañana siguiente actué como si nada. Le preparé el desayuno, le besé la mejilla y le deseé buen día. Él sonrió ajeno a la tormenta que crecía dentro de mí. Decidí que no los enfrentaría todavía. Si estaban tramando algo, necesitaba saber hasta dónde llegaba. Comencé a revisar documentos, contratos, cualquier papel relacionado con la casa. Descubrí que Daniel había iniciado consultas para vender la propiedad, supuestamente para invertir en un proyecto más grande. Pero yo nunca firmé nada. Sin mi firma no podía hacerlo. Entonces entendí, necesitaba convencerme o manipularme para que aceptara. Clara empezó a visitarme más seguido, fingiendo preocupación por mi distancia con Daniel. A veces los hombres se sienten atrapados, dijo una tarde mientras tomábamos café. La miré fijamente. Atrapados, repetí. Ella bajó la mirada apenas un segundo. Fue suficiente. Empecé a jugar mi propio juego. Le dije a Daniel que estaba pensando en hacer un viaje sola, despejarme. Observé cómo sus ojos brillaron con un alivio que intentó disimular. Te vendrá bien, respondió demasiado rápido. Esa reacción confirmó mis sospechas. Pero lo que ellos no sabían era que yo también guardaba un secreto, uno que había mantenido enterrado durante años y que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque antes de casarme con Daniel, antes incluso de conocerlo, yo había tomado una decisión que jamás le conté a nadie. Y ahora, viendo cómo planeaban mi salida de sus vidas, entendí que ese secreto podía ser mi única arma. Ese secreto comenzó mucho antes de que Daniel apareciera en mi vida con su sonrisa segura y sus promesas de estabilidad. Cuando tenía 22 años me enamoré de un hombre completamente distinto a él. Se llamaba Mateo. Mateo no era arquitecto ni tenía ambiciones de oficinas lujosas. Era fotógrafo, bohemio, impulsivo. Con él aprendí lo que era el amor desordenado, el que te quema por dentro y te hace sentir viva. Nuestra relación fue intensa, pero también caótica. Yo quería seguridad. Él quería libertad. Cuando me pidió que me fuera a vivir con él a otra ciudad, yo me asusté. Lo dejé. Y a las pocas semanas descubrí que estaba embarazada. Ese fue el momento en que mi mundo se rompió por primera vez. No le conté a Mateo. Él ya estaba lejos, viajando por Sudamérica con su cámara y sus sueños. Yo estaba sola, asustada y sin saber qué hacer. Tomé una decisión que me persiguió durante años. Perdí al bebé. Nunca se lo conté a nadie. Ni a mi madre, ni a mis amigas, ni a Daniel cuando llegó después a ofrecerme la versión tranquila del amor. Me prometí que ese capítulo quedaría enterrado para siempre. Pero hay decisiones que no se olvidan. A veces me despertaba de madrugada con la sensación de haber perdido algo más que un embarazo. Había perdido una parte de mí. Cuando conocí a Daniel, él hablaba de familia, de estabilidad, de futuro. Yo pensé que quizá era mi oportunidad de empezar de nuevo. Me casé convencida de que la seguridad era suficiente. Nunca le confesé mi pasado con Mateo ni lo que había ocurrido. Y ahora, viendo cómo él y Clara planeaban vender la casa y liberarse de mí, entendí que no era la única que había construido nuestro matrimonio sobre silencios. Empecé a investigar más a fondo. Revisé los movimientos bancarios compartidos. Encontré transferencias pequeñas pero constantes a una cuenta que no reconocía. No era Clara. Era otra inicial. Le recordé el mensaje, pronto será libre. ¿Quién era L? Durante días fingí normalidad. Cocinaba, sonreía, escuchaba sus historias sobre el trabajo. Pero por dentro estaba calculando cada paso. Una tarde le dije que necesitaba ordenar el despacho y encontré en un cajón un contrato preliminar de compraventa. La casa estaba tasada por debajo de su valor real. Demasiado por debajo. Eso significaba que alguien más estaba involucrado. No era solo una aventura romántica.
Había un plan financiero. Empecé a sospechar que querían vender rápido, repartir el dinero y desaparecer juntos. O peor, dejarme con una parte mínima mientras ellos comenzaban de cero. Pero yo no era la mujer ingenua que ellos creían. Pedí cita con un abogado sin que Daniel lo supiera. Le llevé copias de todo lo que había encontrado. El abogado fue claro. Sin mi firma no podían vender. Sin embargo, si demostraban que el matrimonio estaba roto y que yo estaba de acuerdo con separarnos, podrían presionarme. No firme nada, me advirtió. Salí de esa oficina con una mezcla de miedo y determinación. Esa misma noche Daniel mencionó casualmente que el mercado inmobiliario estaba en auge. Quizá deberíamos considerar vender ahora y comprar algo más pequeño, dijo mientras cenábamos. Lo miré fijamente. ¿Y empezar de nuevo?, pregunté. Exacto, respondió. En su voz no había emoción por un proyecto conjunto. Había urgencia. Decidí confrontar a Clara primero. La cité en un café. Cuando llegó noté que evitaba mi mirada. No di rodeos. «Se lo de ustedes», le dije en voz baja. Se quedó pálida. Negó al principio. Luego bajó la cabeza. «No era nuestra intención hacerte daño», murmuró. Esa frase encendió algo oscuro en mí. Vender mi casa tampoco era su intención, añadí. Levantó la vista de golpe. ¿Cómo lo sabes? Su reacción confirmó que había algo más profundo. Entonces habló. Me dijo que Daniel estaba endeudado. Que había invertido en un proyecto fallido y debía una suma considerable. Que la venta de la casa era la única forma de cubrirlo. Sentí que el aire me faltaba. Daniel nunca mencionó deudas. Siempre hablaba de éxito. Clara continuó. Dijo que todo empezó con conversaciones sobre el estrés, sobre cómo se sentía atrapado. Que una cosa llevó a la otra. Que no planearon enamorarse. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Enamorarse. Mi mejor amiga enamorada de mi esposo. Me levanté sin terminar el café. Pero antes de irme le dije algo que la dejó inmóvil. Yo tampoco le he dicho toda la verdad a Daniel. No entendió a qué me refería. Y no se lo expliqué. Esa noche al volver a casa, encontré a Daniel sentado en la oscuridad. Clara me llamó, dijo. Su tono era tenso. ¿Por qué la enfrentaste? Respiré hondo. Porque soy tu esposa y merezco la verdad. Hubo un silencio pesado. Finalmente confesó la deuda. Confesó que había perdido dinero intentando asociarse con un constructor corrupto. Confesó que tenía miedo de perderlo todo. Pero cuando le pregunté si estaba enamorado de Clara, dudó. Ese segundo de duda fue más elocuente que cualquier palabra. No lo sé, respondió. Yo asentí. Yo sí sé algo, dije. No eres el único que ha guardado secretos en este matrimonio. Me miró confundido. Sentí que había llegado el momento de revelar mi pasado. Le conté sobre Mateo. Sobre el embarazo. Sobre la decisión que tomé sola. Daniel escuchó en silencio. Su rostro cambió de la sorpresa a la incredulidad. ¿Nunca pensaste que debía saberlo?, preguntó. Pensé que si lo sabía, me verías diferente, respondí. Como yo te veo ahora, replicó con amargura. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Ambos habíamos construido una versión incompleta de quiénes éramos. Pero aún faltaba la última pieza. Porque mientras discutíamos, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber toda la verdad sobre Daniel, reúnete conmigo mañana. Firmado, L. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No solo había una amante y una deuda. Había alguien más moviendo los hilos. Y en ese momento entendí que la traición que yo creía haber descubierto era apenas la superficie de algo mucho más grande. No le mostré el mensaje a Daniel. No todavía. Guardé el teléfono y fingí que nada había pasado, aunque por dentro sentía que el suelo volvía a abrirse bajo mis pies. Esa noche casi no hablamos. Él se encerró en el despacho y yo me quedé en la habitación mirando el techo, repasando cada pieza del rompecabezas. Clara.
La deuda. La venta de la casa. Y ahora L. A la mañana siguiente le dije que saldría a caminar para despejarme. En realidad iba al encuentro. El mensaje indicaba una cafetería discreta en el centro. Llegué 10 minutos antes. Mis manos sudaban. Miraba a cada mujer que entraba intentando adivinar cuál era L. Entonces la vi. No era joven. Tampoco era una desconocida total. Tardé unos segundos en reconocerla porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi en persona. Laura. La hermana mayor de Daniel. Siempre distante. Siempre correcta. Se sentó frente a mí sin saludar con afecto. Gracias por venir, dijo con voz firme. Sentí que el corazón me latía en la garganta. ¿Qué significa todo esto?, pregunté. Laura no dio rodeos. Me explicó que Daniel le debía dinero a ella. Mucho dinero. Años atrás, cuando su firma tuvo problemas, fue Laura quien lo rescató en secreto para que la familia no se enterara. Él prometió devolverlo. Nunca lo hizo. Luego vinieron nuevas inversiones, más riesgos, más pérdidas. La deuda no es solo con bancos, dijo. Es conmigo. Me quedé helada. ¿Y qué tiene que ver Clara en esto?, pregunté. Laura suspiró. Clara fue quien le presentó al constructor con el que perdió todo. Sentí que cada revelación era un golpe seco. Ella sabía que era un riesgo, añadió Laura. Pero Daniel confiaba en ella. El doble filo de esa frase me atravesó. No solo lo había traicionado conmigo. También lo había arrastrado a la ruina. La venta de la casa es para pagarme a mí, continuó Laura. Y para cubrir parte de lo que debe afuera. Pero hay algo más que debes saber. Su mirada se volvió más dura. Daniel firmó un acuerdo donde, si no paga antes de cierto plazo, perderá no solo dinero, sino su participación en la firma. Y ese plazo se cumple pronto. Entendí entonces la urgencia. El alivio cuando mencioné viajar sola. No era solo para escaparse conmigo fuera del panorama. Era para ganar tiempo. ¿Por qué me dices todo esto?, pregunté. Laura se inclinó hacia mí. Porque a pesar de todo, tú eres la única que puede detenerlo. Si vendes la casa ahora, cubrirá parte, pero no todo. Y Clara piensa convencerlo de pedir otro préstamo usando tu firma. Sentí náuseas. Yo jamás firmaría eso, respondí. Laura me sostuvo la mirada. No subestimes lo que pueden hacer cuando están desesperados. Salí de esa cafetería con la cabeza dando vueltas. Mi esposo me engañaba con mi amiga. Mi amiga lo había metido en un negocio fraudulento. Su hermana esperaba el dinero. Y yo estaba en el centro, siendo la pieza clave sin haberlo sabido. Cuando llegué a casa, Daniel estaba inquieto. ¿Dónde estabas?, preguntó. Caminando, respondí con calma. Lo observé. Vi el cansancio en sus ojos. La presión. La culpa. Por un segundo sentí compasión. Pero luego recordé los mensajes. Ella no sospecha nada. Esa frase volvió a encender mi rabia. Decidí confrontarlo con una parte de la verdad. Hablé con Laura, dije. Se quedó pálido. ¿Qué te dijo?, preguntó casi en un susurro. Que le debes dinero. Mucho dinero. Se llevó las manos al rostro. Por primera vez lo vi derrumbarse. No quería que lo supieras, murmuró. Quería arreglarlo antes. ¿Arreglarlo vendiendo nuestra casa a escondidas?, respondí. Levantó la voz. Era la única forma. No, dije con firmeza. La única forma era hablar conmigo. Hubo un silencio largo. Después confesó que Clara sabía más de lo que yo imaginaba. Que ella insistió en invertir. Que ella prometió contactos. Que cuando todo se vino abajo fue también ella quien sugirió vender rápido y empezar de cero en otra ciudad. ¿Empezar de cero contigo?, pregunté. Daniel no respondió de inmediato. Esa pausa fue suficiente. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. ¿La amas?, insistí. Cerró los ojos. No lo sé.
Estoy confundido. Esa palabra. Confundido. Como si una década juntos pudiera compararse con una aventura construida sobre secretos. Entonces hice algo que no esperaba de mí misma. Me tranquilicé. Demasiado. Voy a ayudarte a salir de la deuda, dije con voz firme. Daniel me miró sorprendido. ¿Qué? Preguntó. Pero bajo mis condiciones. En su expresión apareció una mezcla de esperanza y temor. Le expliqué que no venderíamos la casa precipitadamente. Que revisaríamos cada documento. Que yo hablaría con el abogado. Y que Clara quedaba fuera de cualquier decisión. No puedes controlarme, respondió con un destello de orgullo herido. Lo miré sin pestañear. Tampoco puedes manipularme. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo no cerré los ojos. Pensaba en Laura. Pensaba en Clara. Pensaba en la mujer que yo había sido cuando oculté mi propio secreto. Tal vez nuestro matrimonio no se rompió por una sola traición. Tal vez siempre estuvo construido sobre medias verdades. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz temblaba. Tenemos que hablar, dijo. Hay algo que Daniel no te contó. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Habla, respondí. Pero ella insistió en verse en persona. Acepté. Nos encontramos en su apartamento. El mismo lugar donde tantas veces tomamos vino riendo. Esta vez el ambiente era tenso. Clara parecía diferente. Menos segura. Yo no soy la única mujer, soltó de golpe. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Daniel, antes de mí, hubo otra. Y no fue solo emocional. La sangre me zumbaba en los oídos. ¿Quién?, exigí. Clara negó con la cabeza. No importa quién. Lo importante es que él ya había cruzado esa línea mucho antes. Me apoyé en la pared para no caer. Todo lo que creía reciente tal vez era un patrón. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque no quiero ser la única villana en tu historia. Esa frase me heló. ¿Villana? Tal vez en esta historia nadie era completamente inocente. Pero mientras la escuchaba, comprendí algo más inquietante. Clara no hablaba solo por culpa. Hablaba por miedo. Y cuando le pregunté de qué tenía miedo exactamente, su respuesta me dejó sin aliento. El hombre al que Daniel le debe dinero no es solo un inversionista, susurró. Es alguien que no acepta excusas. Y si no paga, no irá contra él. Irá contra ti. Sentí un escalofrío profundo. Todo esto ya no era solo traición. Era peligro. Y por primera vez desde que encontré aquel perfume en su camisa, entendí que la historia que estaba viviendo podía arrastrarme a un abismo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La miré intentando descifrar si estaba exagerando para asustarme o si por primera vez estaba siendo completamente sincera. Clara temblaba. No era la mujer calculadora y seductora que yo había visto coquetear con mi esposo en mi propia mesa. Era alguien asustada. ¿Quién es ese hombre?, pregunté con voz baja pero firme. Ella dudó. Se llama Iván. No aparece en papeles oficiales. Maneja inversiones privadas. Dinero rápido. Intereses imposibles. Sentí que el aire se volvía pesado. Daniel me dijo que era una oportunidad única, continuó. Que con esa inversión duplicarían el capital en meses. Yo confié. Lo convencí. Y todo salió mal. Me crucé de brazos intentando mantener la calma. ¿Y ahora ese Iván quiere su dinero? Clara asintió. Con intereses. Y no le importa cómo lo consigan. Me quedé en silencio procesando cada palabra. De pronto entendí la mirada nerviosa de Daniel en las últimas semanas. Las llamadas a deshoras. El teléfono siempre boca abajo. No era solo una aventura. Era presión. Era miedo. ¿Ha venido a la casa?, pregunté. Clara bajó la mirada. Una vez. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cuándo?
Hace 2 semanas. Tú estabas en la galería. Daniel me llamó desesperado. Iván estaba allí exigiendo una fecha de pago. Recordé ese día. Daniel llegó extraño. Tenso. Me dijo que estaba agotado por el trabajo. Yo le preparé té y lo abracé. Mientras tanto había otro hombre dentro de mi casa reclamando dinero. La humillación me quemó por dentro. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuré, más para mí que para ella. Clara me miró con una mezcla de culpa y desafío. Porque sabía que no lo perdonarías. Y porque yo le dije que lo arreglaríamos juntos. Juntos. Esa palabra me golpeó más que cualquier insulto. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, le dije conteniendo la rabia. No solo te metiste en mi matrimonio. Nos metiste en un problema que puede destruirlo todo. Clara comenzó a llorar. Yo también estoy en esto, respondió. Iván tiene copia de mi identificación. ¿Sabe dónde vivo? Sentí un escalofrío. Esto ya no era un drama romántico. Era una red de decisiones imprudentes que se habían salido de control. Me levanté. Necesitaba aire. ¿Cuánto es exactamente la deuda?, pregunté antes de salir. Clara susurró la cifra. Era más alta de lo que imaginaba. Mucho más. Entendí que vender la casa apenas cubriría una parte. Todo comenzó a encajar. Daniel no planeaba empezar de cero por amor. Planeaba huir de una deuda que lo asfixiaba. Y tal vez pensó que yo sería un obstáculo. O un daño colateral. Volví a casa con la mente en ebullición. Daniel estaba en el salón mirando el móvil. Cuando me vio, se puso de pie. Tenemos que hablar, dijo. Sí, respondí fría. Pero ahora hablo yo. Le conté lo que Clara me había dicho. Vi cómo el color desaparecía de su rostro cuando mencioné el nombre de Iván. No quería que te involucraras, murmuró. Demasiado tarde, respondí. Ya estoy involucrada. Ese hombre vino a mi casa. Esa deuda amenaza mi estabilidad. Y tú decidiste ocultarlo mientras me engañabas con mi mejor amiga. Daniel golpeó la mesa con frustración. No entiendes la presión que sentía, dijo. No, contesté firme. Lo que no entiendo es por qué decidiste compartir esa presión con Clara en lugar de conmigo. Se quedó en silencio. Y ese silencio confirmó lo que más temía. No fue solo debilidad. Fue elección. Eligió confiar en ella. Eligió acostarse con ella. Eligió planear a mis espaldas. Me acerqué despacio. Escúchame bien. No voy a firmar nada. No voy a vender nada sin revisar cada cláusula. Y si ese hombre vuelve a aparecer, llamaré a la policía. Daniel negó con la cabeza. No puedes. Eso lo empeoraría. Peor que esto, respondí señalando el vacío entre nosotros. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Por primera vez no vi arrogancia. Vi miedo real. Hay algo más, dijo en voz baja. Sentí que mi paciencia se rompía. ¿Qué más puede haber?, pregunté casi riendo de incredulidad. Daniel tragó saliva. Iván no solo prestó dinero. También exigió garantías. Firmé un documento donde, si no pago en el plazo acordado, puede reclamar participación en cualquier bien a mi nombre. El mundo pareció girar más lento. ¿Qué bienes?, pregunté. La casa está a nombre de ambos, respondió. Pero mi parte podría pasar a él. Sentí una mezcla de furia y pánico. Eso significaba que un desconocido podría convertirse en copropietario de mi hogar. ¿Estás loco?, susurré. Daniel se dejó caer en el sofá. Pensé que ganaría la inversión antes de que llegara el plazo. Pensé que nunca se activaría esa cláusula. Pensé. Siempre pensó solo. Me alejé unos pasos. Necesitaba mantener la cabeza fría. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 1 mes, respondió. 1 mes. 30 días para salvar la casa. Para enfrentar una traición. Para decidir si mi matrimonio merecía sobrevivir. Caminé hacia la ventana y miré la calle.
Todo parecía normal afuera. Vecinos paseando perros. Niños en bicicleta. Nadie imaginaba el caos dentro de estas paredes. Entonces tomé una decisión que ni yo misma sabía que era capaz de tomar. Voy a hablar con Iván, dije. Daniel se levantó de golpe. No. No sabes cómo es. Lo miré con una calma que incluso a mí me sorprendió. Lo que sé es que tú ya no tienes el control. Y si alguien va a negociar el futuro de mi casa, seré yo. Él intentó detenerme. Es peligroso. Me acerqué hasta quedar frente a él. ¿Sabes que es peligroso de verdad? Vivir con alguien que te miente y descubrir que tu estabilidad depende de un hombre al que nunca conociste. Daniel bajó la mirada. En ese momento entendí algo doloroso. Ya no confiaba en él. Ni siquiera sabía si quería seguir casada. Pero tampoco iba a permitir que su error me arrastrara. Esa noche dormí poco. Al amanecer recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que ya sabes quién soy. Si quieres hablar, mañana a las 8. Solo tú. No necesitaba firma. Sabía que era Iván. Sentí miedo. Claro que lo sentí. Pero también una determinación nueva. Tal vez esta era la consecuencia de todos nuestros secretos acumulados. Tal vez este era el precio de haber callado demasiado tiempo. Miré a Daniel dormido en el sofá. Parecía frágil. Vulnerable. Pero ya no podía verlo como víctima. Sus decisiones nos habían llevado aquí. Y ahora yo debía decidir si lo salvaba a él o me salvaba a mí. Tomé el teléfono. Escribí una respuesta breve. Ahí estaré. Mientras enviaba el mensaje, comprendí que el verdadero giro de esta historia no sería descubrir otra traición. Sería descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de que Daniel estuviera incluido en eso. Llegué al lugar indicado 5 minutos antes de las 8. Era un despacho en un edificio antiguo del centro. No había letreros. Solo una puerta de madera oscura y un timbre sin nombre. Respiré hondo y toqué. Me abrió un hombre de unos 40 y tantos años. Traje impecable. Mirada fría. No parecía un criminal de película. Parecía alguien acostumbrado a que todos le digan que sí. Pasa, dijo sin saludar. Entré manteniendo la espalda recta. No iba a mostrar miedo. Nos sentamos frente a frente. Eres más valiente de lo que pensaba, comentó con una media sonrisa. No vine a impresionar a nadie, respondí. Vine a resolver un problema. Él apoyó las manos sobre la mesa. Tu esposo es impulsivo. Confía demasiado. Y paga tarde. Su tono era casi didáctico. Como si hablara de negocios normales. Yo no firmé nada, dije con firmeza. Y la casa también es mía. Sus ojos se afilaron levemente. Lo sé. Por eso me interesa hablar contigo. Sentí un escalofrío. No quiero tu casa, continuó. Quiero mi dinero. Con intereses. Y lo quiero pronto. La cifra es impagable en un mes, respondí. Él se encogió de hombros. Entonces tendré que ejecutar lo acordado. Me incliné hacia adelante. Si tocas mi propiedad sin mi consentimiento, iré a la policía. Y créeme, tengo copias de todo. Fue un farol. Pero lo dije con convicción. Iván me observó en silencio durante varios segundos. Luego sonrió. Tu esposo jamás habría venido aquí a hablarme así. Esa frase lo decía todo. Daniel había negociado desde el miedo. Yo estaba negociando desde la rabia. Te propongo algo, dije. Un plan de pago realista. Sin trampas. Sin cláusulas ocultas. Y a cambio, desapareces de nuestras vidas. Iván cruzó los brazos. ¿Y de dónde saldrá el dinero? Esa era la pregunta clave. Y por primera vez en toda esta pesadilla, tuve claridad absoluta. De la venta de un activo que está solo a nombre de Daniel, respondí. Su expresión cambió apenas 1 milímetro. ¿Qué activo?
Lo miré fijamente. Su participación en la firma. Si pierde eso igual, al menos que lo venda primero y pague la deuda legalmente. Sin convertirte en copropietario de mi casa. Hubo un silencio largo. Iván evaluaba. Yo sostenía la mirada. Finalmente asintió despacio. 1 mes. Pero quiero el primer pago en 2 semanas. Si no, no habrá más conversaciones. Me levanté sin extender la mano. Lo tendrás, respondí. Salí de ese edificio con las piernas temblando, pero con la sensación de haber recuperado algo que creía perdido. Control. Cuando llegué a casa, Daniel estaba esperándome. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Fuiste?, preguntó. Asentí. Le expliqué el acuerdo. Cuando entendió que tendría que vender su participación en la firma, palideció. Eso es todo lo que tengo, murmuró. Lo miré con una calma que ya no era rabia. Era lucidez. No. Me tenías a mí. Y lo arriesgaste. Esa frase cayó como una sentencia. Daniel se dejó caer en una silla. Clara me dijo que hablaste con ella otra vez, añadió con voz apagada. Sí, respondí. Y también me dijo que hubo otras antes. Daniel cerró los ojos. No negó nada. Ya no tenía energía para mentir. No sé en qué momento me convertí en este hombre, susurró. Yo sí lo sabía. Se convirtió en ese hombre cuando eligió el secreto sobre la verdad. Cuando eligió la emoción fácil sobre el compromiso. Cuando creyó que yo no merecía participar en sus decisiones. Voy a vender mi parte, dijo finalmente. Pagaré la deuda. Asentí. Y después nos separaremos. Levantó la cabeza de golpe. ¿Eso es lo que quieres? Respiré profundo. Miré alrededor. Las paredes que pintamos juntos. Las fotos del viaje que hicimos el primer año. Los domingos de risas con amigos que ahora sabían demasiado. Lo que quiero es volver a reconocerme en el espejo, respondí. Las semanas siguientes fueron frías y prácticas. Daniel vendió su participación por menos de lo que valía. Pero suficiente para cubrir la deuda con el primer pago fuerte. Iván cumplió su parte. Desapareció. Clara intentó llamarme varias veces. No respondí. No necesitaba más explicaciones. Un día, mientras Daniel empacaba sus cosas, se detuvo en la puerta. A pesar de todo, te quise, dijo. Lo miré sin odio. Yo también. Pero querer no es suficiente cuando falta respeto. Cerré la puerta detrás de él sin lágrimas. Porque las lágrimas ya las había derramado antes en silencio cuando descubrí los mensajes. Los meses pasaron. Vendimos la casa finalmente, pero por decisión mutua y en condiciones justas. Cada uno tomó su camino. Un día recibí un mensaje inesperado de un número internacional. Era Mateo. No sabía cómo consiguió mi contacto. Solo decía, a veces pienso en lo que pudo haber sido. Espero que seas feliz. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Sonreí con una mezcla de nostalgia y aceptación. No respondí. Ya no vivo pensando en lo que pudo haber sido. Vivo con lo que es. Aprendí que las traiciones no empiezan en la cama. Empiezan en los silencios. En las decisiones que se toman sin el otro. En creer que el amor es incondicional sin alimentarlo con honestidad. Daniel perdió su firma. Clara perdió nuestra amistad. Yo perdí un matrimonio. Pero también recuperé mi voz. Y ahora te pregunto algo a ti que estás escuchando mi historia. Si descubrieras que la persona con la que compartes tu vida te oculta deudas, mentiras y otra mujer al mismo tiempo, ¿lucharías por salvarlo o elegirías salvarte a ti misma?